A partir de ahora, tal como anunció el tribunal, Dani Alves tendrá que comparecer semanalmente en los juzgados y no podrá salir del país. Se le retiran los dos pasaportes, el español y el brasileño. Todo esto mientras no se resuelvan los recursos o hasta que haya sentencia firme en el Supremo, lo que podría alargarse 1 o 2 años si nos fijamos en casos como el de La Manada. Cuando la causa es con preso, son causas que son prioritarias, que se tramitan de manera urgente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando se ha dejado en libertad a esta persona, esta causa puede ser más lenta porque se tramita ya de manera ordinaria. A Dani Alves le quedarían por cumplir 3 años y 4 meses de pena, siempre y cuando la sentencia firme mantuviera la misma condena. Si fuera así, al volver a prisión podría disfrutar de algunos permisos penitenciarios, por ejemplo, salidas de hasta 7 días seguidos con un máximo de 36 al año. Si se le concediera el tercer grado, los permisos podrían llegar a los 48 días al año, además de fines de semana y en la mayoría de casos ir solo a prisión a dormir. Poder obtener un tercer grado dependerá de múltiples factores. La personalidad de la persona condenada, su historial delictivo, la gravedad de las penas impuestas, las características del delito cometido o el contexto social o familiar en el que se van a encontrar cuando salgan en libertad. ¿Para qué sirven estos permisos penitenciarios? Una preparación para la libertad. La meta final es que el condenado vaya preparándose para salir a la calle y reinsertarse en la sociedad. El Consejo de Ministros lo aprobará mañana. Llevará al Constitucional la decisión del Parlamento de tramitar una iniciativa popular para declarar unilateralmente la independencia. Si lo hace el Gobierno, la resolución se paraliza automáticamente, a diferencia del recurso planteado ya por los socialistas catalanes. El PSOE reitera su rechazo a esa iniciativa, apoyada por la CUP y Junts, y niega también que el referéndum se esté negociando con Esquerra, como ha dicho Marta Rovira. El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones. Entre Esquerra y Junts ahora pues hay una batalla en su lado para ver quién es más independentista o para ver quién es más maximalista en sus posiciones. Pero el PP no se lo cree, insiste en que Pedro Sánchez está en manos de los independentistas y acusa al Gobierno de darles alas con la ley de amnistía. No va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas, como no lo fueron los indultos. El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el procés y Sánchez lo vuelve a activar. Y mientras, Aragonès presiona por otro flanco, insiste en un sistema fiscal propio al estilo del cupo vasco. Perquè que puguem administrar els recursos ens diuen que es un privilegi. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha alertado hoy de que esa propuesta no la contempla la Constitución y que es contraria al principio de igualdad. El brote de Guadalajara contagió sobre todo a niños mayores de 5 años, la edad a la que la inmunidad empieza a decrecer justo antes de recibir la dosis de recuerdo de la vacuna a los 6 años. En los primeros meses de 2023, los contagios de tosferina se cuadriplicaron en toda España. Sí que tenemos que saber que es una enfermedad que sigue circulando y que es muy importante que mantengamos unas tasas altas de vacunación y sobre todo, en este caso, ya no digo en los niños, sino también en las embarazadas. El 85% de las gestantes en España se vacunaron de tosferina, según los últimos datos, y transmitieron así la inmunidad a los recién nacidos. Los niños menores de 2-3 meses, que todavía no han empezado su calendario de vacunación, la tosferina puede producir cuadros muy graves que pueden requerir ingreso en UCI y en ocasiones el fallecimiento. Más del 90% de los niños menores de 6 años se vacunaron, pero el aumento de contagios en 2023 se concentra entre los preadolescentes. Por eso los expertos piden que se incluya de forma universal una vacuna de recuerdo en la pubertad. Son los que han sido inmunizados, vacunados de pequeño, pero no han vuelto a ser vacunados y por lo tanto la inmunidad es de menor calidad y pueden tener casos de tosferina. De momento, Asturias es la única comunidad autónoma que incluye en su calendario vacunal una nueva dosis a los 13 años. La Audiencia Nacional da un paso atrás. Suspende la orden de bloquear Telegram porque sería, dice el juez Pedraz, una medida excesiva y no proporcional y que supondría un claro perjuicio a millones de usuarios. Puede suponer grandes daños, primero, para la libertad de empresa, por los perjuicios económicos que esto puede causar y también para los demás, porque impide que todos los usuarios en general podamos usar Telegram y esto es lo que parece completamente desproporcionado.
Técnicamente, además, no era tan fácil bloquear la aplicación. Es un poco intentar poner puertas al campo. La gente que realmente tiene un interés en acceder a estos contenidos, pues se especializa en el uso de técnicas para evadir la censura, como pueden ser VPNs o Tor o proxies. El origen de este conflicto son los contenidos protegidos por derechos de autor que se comparten en la aplicación y que han denunciado 3 grupos de comunicación. El juez pidió información a Telegram, pero la empresa no suele responder a requerimientos judiciales ni de gobiernos. Es dar un golpe encima de la mesa porque ha reclamado unos datos a Telegram y no se ha dado por enterada desde julio del año pasado. El debate de fondo es que si usted, una empresa multinacional, quiere prestar servicios en Europa, usted tiene que cumplir las leyes europeas. Telegram tiene su sede fiscal en las Islas Vírgenes. En su ADN está el anonimato de sus usuarios. Permite una comunicación cifrada, que eso da muchísima confidencialidad a lo que se comunica. En su auto, el juez reconoce que Telegram se utiliza para actividades delictivas, pero también que la privacidad que da la plataforma tiene muchos beneficios para millones de usuarios. Rusia no se cree que el responsable del atentado aquí en el Crocus City Hall haya sido el grupo terrorista Daesh. Los medios estatales rusos apenas mencionan esa posibilidad y hablan de mercenarios a sueldo. Putin trató de implicar a Kiev con el argumento de que los 4 presuntos autores materiales fueron detenidos cerca de Ucrania y que es hacia ese país, según el presidente ruso, hacia el que trataban de huir. Esto es lo más cerca que podemos estar del auditorio que la policía mantiene vallado. Dentro continúan las labores de retirada de escombros con maquinaria pesada y sigue en marcha la búsqueda de posibles nuevas víctimas. Los únicos datos que se conocen sobre el cáncer que sufre Kate Middleton son los que ha confirmado ella misma. Y desde que se realizó el comunicado, ese término, quimioterapia preventiva, se ha repetido en los medios y en las redes sociales. Hemos hablado con los expertos para explicar este tratamiento, uno de los que más se usan en oncología. Se llama quimioterapia adyuvante y se da tras haber extirpado el tumor. El objetivo que tiene es reducir el riesgo de recaída, porque se considera que puede haber enfermedad milimétrica que no se puede detectar después del tratamiento local. Entre los tipos de quimioterapia, la adyuvante es la más común actualmente porque han aumentado los cánceres que se detectan a tiempo y sin metástasis. Va a depender del paciente. Cada día son más pacientes los que se diagnostican en momentos precoces de la enfermedad y, por lo tanto, la quimioterapia adyuvante suele ser la más habitual. No hay una duración determinada del tratamiento, depende del paciente y del tipo de tumor. En cánceres de mama, por ejemplo, puede durar varios años. Se puede recibir por varias vías. La mayoría suelen ser intravenosas y no solo utilizamos quimioterapia, sino que también utilizamos inmunoterapia o terapias dirigidas y a veces incluso pastillas. El número de pacientes que sufren cánceres a priori relacionados con la edad aumenta cada año. Aunque no hay una única razón, los expertos apuntan. Probablemente influyan numerosos factores, influyan factores genéticos, influyan factores ambientales. El diagnóstico precoz y los buenos hábitos de vida son esenciales de cara a atajar la enfermedad. El sistema estaba trucado de manera que solo registraba de lunes a jueves 8 horas y media y los viernes las 6 horas. Es decir, 40 horas para todos los empleados, aunque tú te hubieses quedado muchas más horas y hubieses puesto el dedo, imagínate, a las 9 de la noche. Esas horas de más ni se cobraban, ni se libraban, ni se cotizaban. En España se hacen cada semana casi 2,5 millones de horas extra que no se pagan, según estadística, el equivalente a unos 62.000 puestos de trabajo a jornada completa. Yo tenía 8 horas a la semana. Son 32 horas y yo había meses que he llegado a las 180, 200 horas. Había días que entrabas a las 8 de la mañana, salías a las 12, a la 1, a las 2. Asegura que en 20 años en la hostelería nunca le han respetado el horario. Le hacían fichar la salida y seguir trabajando. Este es uno de los principales motivos de las denuncias que recibe cada año la Inspección de Trabajo. En 2023 las infracciones relacionadas con el control de la jornada aumentaron un 45% y se impusieron sanciones por valor de 15,5 millones de euros. Se ha dejado en manos de las empresas la posibilidad de establecer cómo organizan el registro de la jornada, de manera que en muchas ocasiones se utilizan documentos que son manuscritos y que son fácilmente manipulables. En esta empresa lo hacían en una hoja de Excel, pero les daba muchos problemas. Ahora lo hacen así y con esta misma aplicación fichan los que teletrabajan o los que comienzan su jornada visitando a clientes. Más cómodo para todo el mundo, no solo para el empleado que tiene que fichar, sino también para lo que es el equipo o la persona responsable de recursos humanos. El gobierno se plantea imponer que se haga mediante sistemas digitales que no se puedan manipular y a los que tenga acceso inmediato la inspección. Buen día. Adiós.
Aquí empezó el que para muchos ha sido el programa libre de patinaje más brillante de la historia. Hasta 6 cuádruples, algo que nunca nadie ha logrado hacer, lo consiguió este patinador estadounidense de tan solo 19 años que se llama Ilia Malinin. Su talento y la dificultad que eligió para hacer todo su ejercicio maravilló a todos los presentes en las gradas del Mundial de Montreal. Lo nunca visto en una pista de patinaje. Malinin firmó en el programa libre 227,79 puntos para batir el récord del mundo. Ni él mismo se lo creía cuando finalizó un ejercicio perfecto con mayúsculas que cambia la historia del patinaje artístico.